Hola a todos y todas las personas que nos acompañan en nuestro primer webinar, primero de muchos en realidad. Vamos a tener una corrida de webinars de tecnología, de desarrollo, de datos, muchos datos y especialmente también inteligencia artificial en nuestro LinkedIn de Neural Coders, pero también los podrán ver resubidos en nuestro canal de YouTube de Neural Coders, en donde también estaremos compartiendo otros videos referente a toda la tecnología, productos y servicios que desarrollamos en nuestra región. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Jorge Zapata, que debo de decir que este espacio estaba programado con el ingeniero Alan Monge. Sin embargo, por fuerzas mayores, lo cambiamos e hicimos un pequeño cambio ahí de espacios, sin perder siempre la oportunidad de compartir conocimiento y, por supuesto, compartir un tema tan importante como es la seguridad en el desarrollo de software, porque siempre se habla de desarrollar soluciones buenas, escalables, interesantes, pero no podemos nunca dejar de lado que cuando se crea una tecnología es clave, elemental, que esa tecnología sea segura, porque parte de ser escalable es segura. Habiendo dicho lo anterior, introduzco a el ingeniero Zapata y gran colega y amigo, que también es parte de Neural Coders, es el CTO de nuestra empresa. Así que, Jorge, bienvenido a este espacio en donde nos vas a compartir muchísimo conocimiento. Buenísimo, hola a todos, un gusto saludarles. Hola Alejandro, igual. No, más bien gracias por el espacio. Este tipo de espacios son los que me gustan a mí específicamente, pues para siempre compartir un poco de conocimiento, compartir un poco de buenas prácticas y detalles relacionados pues a esta cuestión del software security, que al final de cuentas pues es algo que, y lo vamos a ver justamente en la charla de ahora, es algo que tiene que ir prácticamente del inicio del ciclo de vida de un software y no dentro, durante o al final. Em, entonces, bueno, vamos a estar hablando de esas cosas interesantes por ahí. Buenísimo, Jorge. Así que todo tuyo el espacio. Te dejo acá. Bueno, creo que igual ahí se te ha cortado un poco, pero no pasa nada. Aquí lo continúo yo. Em, Repito, hola a todos nuevamente. Am, Les comento un poco sobre el desarrollo y sobre lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? Realmente la idea de este webinar ha aparecido con la principal o con el principal objetivo que tanto ingenieros de software o desarrolladores tengan como un conocimiento general de cómo debe empezarse un desarrollo seguro del software. O sea, no es un tema cliché en donde pues no tenga un orden específico. Naturalmente, pues cada empresa elige cuál tecnología es la que más se adapta a sus necesidades para desarrollar, pero siempre hay una especie de estandarización para poder trabajar el software seguro y muchas herramientas que vamos a estar viendo a partir de ahora, ¿no? Entonces, la agenda que tenemos justamente para ahora, em, bueno, pues tenemos la introducción, donde vamos a conversar un poco realmente sobre lo que significa y la importancia de por qué ocupamos el desarrollo de software seguro en cualquier solución de software, no importa si es un software pequeño, si es un software grande, o sea, si hay hay muchas formas de poderlo introducir este tema, ¿no? Pero lo importante aquí es entender por qué es que se necesita la seguridad en este tipo de aplicativos. Luego entender qué es lo que pensamos como seguridad en software, cuáles son esas amenazas o las principales que realmente podrían dañar un software y son las más importantes. Las estrategias de integración, todas las herramientas, bueno, no todas, pero las herramientas más conocidas que podemos utilizar. Y bueno, al finalizar, pues algunos patrones de arquitectura seguras, que realmente todo esto va a ser una pincelada completa de lo que vamos a estar o de lo que ustedes van a encontrar en el mercado, porque para hacer una solución de software va a depender pues de los requerimientos que se necesiten, ¿no? Las historias de usuario y demás para cada uno de estos aplicativos. Así que al final de cuentas esto es como una pincelada que ustedes van a tener como una caja de herramientas para poder iniciar a desarrollar software de esta forma. Em, para iniciar, les comento entonces, vamos a tener un poco el tema de introducción aquí, y es específicamente entender qué es lo que está sucediendo un poco, o lo que ha sucedido un poco más bien con el software security. Realmente todos los días suceden muchos ataques.
Uno de los primeros que seguramente conocen por ahí está Microsoft a su derecha y a la izquierda está el caso de estudio de SolarWinds. Este caso de estudio de SolarWinds es demasiado curioso porque, como indica ahí en el título, el Sunburst malware, pues es un malware bastante interesante que se coló específicamente en los sistemas de la compañía de SolarWinds, que fue detectado pues ese acceso en el 2019, pero lo interesante es que no se dieron cuenta, sí se enteraron pues de este tipo de vulnerabilidades y demás, sin embargo, decidieron continuar y enviar actualizaciones que ya estaban comprometidas. Entonces, cuando empiezas a enviar actualizaciones que están comprometidas, muchos usuarios van a empezar a descargar esas actualizaciones y al final lo que sucedió fue que hubo una exfiltración de toda esta información por medio de esta vulnerabilidad que se coló en los aplicativos de SolarWinds, en donde prácticamente pues, se filtraron cientos de datos, incluyendo datos gubernamentales, porque los servidores del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, Hacienda, Energía, entre otros, utilizaban este tipo de tecnologías, como los tipos de servidores y aplicativos que utiliza SolarWinds. Em, por no prácticamente no tener un sistema en donde ellos pudieran mitigar esta amenaza lo más pronto posible, empezaron a enviar actualizaciones que todavía seguían comprometidas y pues al final de cuentas 18.000 personas descargaron esas actualizaciones sin darse cuenta que estaban dañando pues su sistema básicamente. Y con dañar su sistema significa pues que van a tener varias vulnerabilidades que van a permitir explotar datos, que es lo principal que buscan los, los ciberdelincuentes para poder robar información y luego vender esa información. Luego, por ejemplo, el caso de Microsoft con un Zero Days exploit, fueron cuatro. Para los que no conocen el Zero Days, prácticamente es un tipo de ataque en donde no es conocido en el mundo, sino que se detecta por una primera ocasión. Que es una vulnerabilidad que todavía no estaba registrada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Básicamente, este software Exchange que tiene Microsoft, que es utilizado pues en múltiples aplicaciones y tiene pues muchas versiones también, em, tuvieron muchas vulnerabilidades que fueron prácticamente construidas por ellos mismos sin darse cuenta que eran vulnerabilidades. Y pues que al final de cuentas estas vulnerabilidades permitían tener acceso a sus servidores, a correos electrónicos, y pues prácticamente pues instalar algunos aplicativos o scripts que eran persistentes. Con persistentes me refiero a que pueden incluso escalar en el sistema con altos privilegios y robar información. Al final muchas empresas invirtieron millones de dólares para poder, o más bien para poder parchear todas estas vulnerabilidades y poder defenderse ante estas amenazas, introducidas igual por el mismo Microsoft. Em, y más que todo gastaron mucho dinero en la recuperación de esos datos. Y todavía más aún, pues Microsoft bajó un poco de reputación. Ya sabemos de igual manera que este tipo de situaciones a lo mejor afecta reputacionalmente a una empresa gigantesca como Microsoft. Sin embargo, esta empresa igual se recupera pues con el tiempo, ¿verdad? Incluso hay caídas en bolsa por un simple comentario en Twitter. Pues al final de cuentas eso es demasiado volátil. Hay crisis reputacionales en este tipo de empresas, pero al final terminan siempre siempre pues saliendo adelante de esa crisis reputacional en muy poco tiempo, por la gran influencia que tienen en las empresas. Este tipo de aplicativos, por ejemplo, empresas como Microsoft, que tiene pues toda la suite de Microsoft integrada, y pues una vulnerabilidad representaría grandísimas pérdidas, efectivamente, para muchas empresas que utilizan este software. Bueno, el software de la suite completa de Microsoft Office. Em, el dato importante ahí, el 80% de los ataques, entre 80 y 90% de este tipo de ataques a software específicamente, no estamos hablando ataques de ciberseguridad con phishing y este tipo de cosas, aunque también lo vamos a tomar eventualmente en consideración, sin embargo estamos tomando en cuenta solamente ataques que son directamente técnicos a un aplicativo, a un software, y pues están, pues más o menos el 80% de ese tipo de ataques está orientado a que se explote este tipo de vulnerabilidades que ya son conocidas, ¿verdad? Estas se encuentran, y ahora lo vamos a ver también en el CVE,
en el Common Vulnerabilities, que es prácticamente un website en donde se están subiendo em, pues todas las vulnerabilidades conocidas que hay en diferentes aplicativos, en diferentes lenguajes de programación, librerías, etcétera, em, y que podemos consultar de forma pública y no solamente de forma pública, sino que también podemos aportar entre otras cosas, ¿no? Que se pueden hacer ahí mismo. Pero eso lo vamos a estar viendo ahora. Entonces la importancia específicamente de esto es que efectivamente pues ocupamos el software security para evitar este tipo de vulnerabilidades, que una vulnerabilidad es prácticamente un punto de entrada para poder robar datos, poder robar información, poder prácticamente solicitar dinero o robar incluso hasta el mismo dinero, em, pues de aprovechándose de esa vulnerabilidad encontrada. Y entonces aquí es donde empezamos un poco, eh, o sea, aquí es donde empezamos un poco a discutir cómo es que realmente la seguridad empieza en este aspecto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desarrollar un software, naturalmente no pensamos en la seguridad. Es muy natural no pensarlo. Una, porque cuando estamos haciendo la cotización del software, inicialmente en esas etapas, el software que estamos pues cotizando, la empresa te lo pide barato. Y entonces la seguridad no es algo que tomes en cuenta, porque la seguridad a veces en este tipo de cosas sale un poco cara. Pero tampoco ocupas un equipo de seguridad para hacer una seguridad sumamente estructurada, pero es lo más ideal. Entonces, al final de cuentas, las empresas terminan implementando lo que está en el cuadro a la derecha, que dice Afterthought, que es prácticamente durante el proceso de desarrollo se va integrando soluciones de ciberseguridad. El problema con esto es que se va integrando tarde el problema, prácticamente la seguridad dentro del software. Y pues eso, llamémosle que es un problema. Y ese problema se va a ver afectado mucho más adelante cuando mucho del código no ha sido correctamente revisado y cuenta con vulnerabilidades que realmente no fueron parchadas. Por más mínima que sea, pues sigue siendo una vulnerabilidad. Mientras tanto, tenemos la otra parte que es prácticamente integrar el software por diseño, es decir, prácticamente cuando estamos haciendo la planificación del software, la seguridad tiene que ir integrada desde la planificación. O sea, no ni siquiera desde la primera línea de código, sino antes de escribir la primera línea de código, es donde nosotros tenemos que integrarlo y es la fase todavía más importante, ni siquiera cuando lo estamos haciendo en código, porque una vez que tenemos las ideas bien implementadas y bien planificadas, en dónde está la parte de seguridad que necesito integrar y en dónde necesito integrarla, entonces es ahí donde yo voy integrando esa solución dentro de mi mismo código. Ahora vamos a ver algunas técnicas también para poder solucionar este problema. Pero aquí lo importante es que cuando vayamos a hacer la planificación de cómo desarrollamos este software, tenemos que hacerlo por diseño. Con diseño yo me refiero a que cuando se recopilen los requerimientos, dentro de los requerimientos también tiene que ir una fase de planificación y de inserción prácticamente de la seguridad. Y con integrar seguridad ya vamos a hablar justamente de ello. Pero en pocas palabras, necesitamos integrar la seguridad desde el inicio. Entonces, no durante ni en la finalización del proceso. ¿Por qué este que está al lado derecho es que se hace de esta forma? Es decir, ¿por qué integramos la seguridad cuando ya estamos desarrollándolo? A veces ni siquiera lo hacemos, pero cuando se hace, se integra a mediados o a finalización del proyecto de desarrollo. ¿Y cuál es el problema de poderlo hacer así? Que no se cubre todo el código posible em, para tener las pruebas de calidad correspondientes al momento de finalizar el aplicativo. Y entonces ese código que no se cubrió, pues sigue teniendo ciertas vulnerabilidades. ¿Verdad? Entonces ahí es donde se empiezan a explotar esas vulnerabilidades. Mientras que si viene por diseño, es un proceso iterativo. Está muy bien que tú lo diseñes, lo desarrolles. Si hay una vulnerabilidad, se queda en un ambiente de desarrollo, se soluciona en un ambiente de desarrollo y luego se envía a producción, mientras que si lo hacemos durante el proceso, ya se han enviado tal vez a producción algunas características. Entonces, ese es un detalle bastante importante y se van quedando ahí.
Al final de cuentas, esto sucede mucho en el ciclo de vida de un software, que hay muchas vulnerabilidades que van quedando rezagadas, que no se cubren y al final terminan siendo explotadas porque ni siquiera dentro de la empresa se dieron cuenta que existía esa vulnerabilidad. Entonces vamos a tratar de entender estos dos problemas y vamos a ver, vamos a prácticamente entender cómo realizar un proceso de planificación de seguridad por diseño, es decir, by design, es decir, integrando la seguridad desde el inicio, desde que se recopilan las partes de los requerimientos hasta el final. ¿Ok? Eso sería prácticamente integrarlo por diseño. Entonces, primero, cosas importantes que hay que entender aquí. Esto es una parte un poco más técnica de algunas vulnerabilidades comunes que se pueden avistar pues, por ahí en el mercado. Y esto está basado en el sistema Top OWASP 10, que es prácticamente el sistema para aplicaciones web, que, bueno, no es un sistema, es un estándar em, para prácticamente todas las aplicaciones web. em, que deberían hacerlo, pero no lo utilizan, donde prácticamente yo puedo tomar como referencia cuáles son las vulnerabilidades más comunes que hay en el mercado en este momento. Y eso se va actualizando año con año y pues cada año pues eh, cambian pues esas prioridades, ¿no? Y aquí tenemos como las 5 vulnerabilidades cuando empezamos a escribir software que no logramos identificar al inicio más comunes. Todas estas son sumamente comunes y con entender esto que está en esta pantalla, que ahora lo vamos a explicar, estamos cubriendo una grandísima, grandísima, grandísima parte de la seguridad de nuestro software que casi no se toma en cuenta hoy. Uno de ellos es la inyección SQL, que está diseñada para poder robar datos. Lo que se hace es prácticamente enviar una actualización al sistema, o no una actualización, un query. Por ejemplo, tú tienes por ahí el sistema de inicio de sesión de Facebook y lo que va a hacer Facebook es pues prácticamente traer pues tu usuario, tu contraseña para luego pues darte un token y de alguna otra forma pues autenticarte dentro del sistema. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo podría tratar de enviar de alguna forma una sentencia lógica de SQL que me permita a mí más bien devolverme los datos, ¿verdad? A partir de un query. Entonces, la vulnerabilidad está aquí en que cuando, no sé si ahí específicamente se logra observar, sin embargo, ahí cuando, donde dice en la parte de vulnerabilidad, donde dice entrada es igual a obtener usuario, luego abajo tenemos query es igual a select from users where ID, esa es una sentencia prácticamente la más conocida que tenemos dentro de SQL y nosotros le concatenamos una entrada. Entonces ahí dice más entrada. Entonces, ¿qué significa ponerle un más entrada? Pues por ahí y sin validar absolutamente nada. Pues que yo le puedo concatenar una sentencia lógica, pues que realmente pueda traer mi información de otros usuarios, como decirle seleccioname todos los usuarios, where el ID es tal. Naturalmente, eso lo que va a suceder es que solamente me va a traer la información de un solo usuario, porque yo le voy a pasar el identificador, pero si yo le paso una sentencia lógica en donde el identificador ya no sea, por ejemplo, 1, 2, 3, sino que sea una sentencia lógica de 1 igual a 1, etcétera, que son sentencias lógicas que tiene el mismo query, lo que va a suceder al finalizar es que me va a devolver pues todos los usuarios y me va a devolver entre ellos la contraseña. Y peor aún, si la contraseña no está almacenada en texto, si la contraseña, perdón, está almacenada en texto plano, yo la voy a poder ver muy claramente la contraseña. Esto también pasa mucho, que ahora lo vamos a ver. Y luego, ¿cuál es la solución de esto? Pues uno, lo primero es hacer validaciones de entrada dentro de ese software. ¿Verdad? Necesitamos hacer una validación de entrada de qué es lo que está insertándose dentro de ese identificador em, y demás. O sea, qué tipo de información, qué tipo de datos se está poniendo en la entrada, cuál es la sentencia lógica que se está poniendo dentro de la entrada. Y lo más ideal, aún así, es utilizar sistemas de ORM, que son para bases de datos relacionales, por ejemplo. Otra de las vulnerabilidades es una autenticación rota donde prácticamente yo, ahí lo tengo escrito en pseudocódigo, pero lo que dice es si la contraseña es igual a
una contraseña almacenada en texto, pues se permite efectivamente el acceso. Hay muchos sistemas empresariales donde la contraseña es almacenada en texto plano. En texto plano significa que yo puedo ver prácticamente esa sentencia en mi base de datos o la contraseña en base de datos sin una, no criptografía, sino más bien sin un hash, que es una función que no tiene inversa que me va a permitir a mí prácticamente em, tomar la contraseña. Por ejemplo, si yo pongo que mi contraseña es hola 123, entonces esa contraseña pasa por una función hash y luego pues esa función hash lo que va a hacer es darme pues una cadena de bits de 256 o 128 bits aproximadamente, todo va a depender del algoritmo que utilicen y además pues hay que agregarle un salt. ¿Por qué? Porque estos son vulnerables a ataques de Rainbow Tables. ¿Qué significan los Rainbow Tables? Que es prácticamente una lista de contraseñas recopiladas que tienen un hash ya asociado. Entonces, si mi contraseña es muy común y se encuentra en una lista de Rainbow Table, con solamente saber el hash, yo voy a poder saber cuál es mi contraseña o la contraseña de esa persona. Entonces, al final, pues yo voy a necesitar sí o sí, pues algo que me genere más entropía, como por ejemplo un salt. ¿Ok? Un salt, pues es prácticamente otra cadena de caracteres única, creada exclusivamente por la empresa, no te la da nadie más, no es un algoritmo específico, que lo que va a hacer es generarle más entropía al hash. Y ese salt, por supuesto, no lo puede saber prácticamente nadie. ¿Okay? Y luego, pues que así se permite el acceso. Se verifica el hash más el salt, y luego pues se permite el acceso correcto. Otra de las vulnerabilidades más comunes, aquí lo tenemos igual en la tabla al lado izquierdo, es la exposición a los datos sensibles. Prácticamente no enviamos datos encriptados. Una de las capas primordiales e iniciales para el desarrollo de software, ya sea versión web o APIs, por ejemplo, es que esa información se puede enviar en formato HTTPS, que significa, la S de HTTP significa secure, Secure Transfer Protocol, Hypertext Protocol o algo por el estilo. No recuerdo muy bien cuáles son las iniciales del HTTP, pero básicamente, si nosotros tenemos un protocolo de HTTPS eh, y nos conectamos a un servidor, pues básicamente en la capa de transporte la información va a viajar pues con una capa inicial de seguridad. ¿Okay? Ahí entran en debate varios temas, porque a lo mejor en el transporte tenemos una muy buena seguridad, usamos TLS, por ejemplo, TLS 1.3, porque el 1.2 se considera ya deprecated o está pues prácticamente vulnerado. Pero si nosotros utilizamos esa capa de seguridad y pero tampoco le damos seguridad a los endpoints finales, es decir, si yo, por ejemplo, envío una información desde mi computadora hasta una computadora que está, por ejemplo, qué sé yo, por aquí en Panamá, entonces, y se envía con HTTPS, está muy bien porque va encriptado, pero a lo mejor mi endpoint, es decir, mi computadora no tiene seguridad. Entonces, ¿qué significa eso? Que también esto podría ser un proceso vulnerado en las terminales prácticamente. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que también la computadora tenga cierto tipo de cifrado, que no guarde la información que se transportó en texto plano, por ejemplo, y que también se almacene encriptada en ese servicio. Entonces, esto es importante, utilizar siempre HTTPS. También el control de acceso, esto es muy importante porque en mucho código no se tiene un buen manejo de roles y entonces cuando no se hacen este tipo de validaciones, que hay cientos de formas para hacer este tipo de validaciones, me atrevería a decir que hay un montón, porque hay un montón de librerías, entre otros, que no lo dan. Aquí tenemos un ejemplo pues que es bastante visible y bastante sencillo, que ya te introduce una capa mínima de seguridad, pero lo ideal sería utilizar pues más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice función veradmin. Entonces, prácticamente esa función lo que va a hacer en esa vulnerabilidad es que tiene acceso, ¿verdad? No estoy prácticamente visualizando cuál es el rol de mi usuario, solamente estoy llamando a esa función que me devuelve pues datos sensibles. Y los datos sensibles pueden ser
contraseñas, correo, datos médicos, datos financieros, entre otros, ¿no? Entonces, esa función tiene que validarse de alguna forma para que solamente pueda llamarla el usuario con el rol correspondiente. Si su rol, por ejemplo, es administrativo, allá a la derecha en la solución lo que indica es si el usuario o si su rol es de tipo administrativo, entonces sí puede ver esos datos sensibles. Pero al final, si esa validación nunca se hizo, pues cualquier usuario puede verla. Y esto pasa mucho, tampoco es de los errores sumamente comunes, pero es un error pues que representa pérdidas de datos sensibles en la gran mayoría de casos. Y otro de los que naturalmente no se utiliza y pasa demasiado es, vamos a poner aquí, perdón, es prácticamente cuando nosotros tenemos configuraciones incorrectas. Una configuración incorrecta es prácticamente cuando, bueno, hay un montón de configuraciones. El caso que voy a exponer es uno de ellos. Por ejemplo, hay algunos frameworks como Flask, FastAPI y demás que tienen un modo de desarrollo. El modo de desarrollo me permite abrir puertos, me permite a mí abrir pues diferentes sockets y demás para yo poder debuguear y desarrollar en mi aplicación de forma local. Pero cuando ya se envía a producción, estas configuraciones están en lo que comúnmente llamamos hardcodeadas. Algo hardcoded es prácticamente algo que yo no puedo llamar desde una variable de entorno. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice en la solución en iniciar app, debug es igual a falso, pues esa configuración, cuando se envía a producción, debería estar ese valor de falso, pues debería estar en algo que se llaman variables de entorno, como mínimo. ¿Verdad? Y pues en el mejor de los casos, en algo pues que se llama secrets, que un secret es prácticamente, es una llave secreta, es una variable secreta que no puede ver prácticamente nadie, pero que el sistema sí puede reconocer y lo que hace el sistema es ponértela en tu software sin que te enteres. Sin embargo, claramente en el software tienes que hacer el llamado correspondiente en donde ese secret esté almacenado. Entonces, es importante conocer esas variables de entorno porque así solucionamos este problema. Luego, una vez de entender cuáles son estas vulnerabilidades iniciales que son las más comunes, y no solamente tomar en cuenta las más comunes. En esta diapositiva vamos a ver, y aquí se pueden llevar muchas, pero muchas notas, principalmente con los 3 puntos que están al inicio, que ya los vamos a explicar, de cómo se integra entonces la seguridad por diseño, o sea, al inicio. Lo primero es identificar o no identificar, sino hacer cuál es la arquitectura de interconexión de los diferentes servicios o microservicios que yo voy a estar trabajando. Porque en el transporte es donde prácticamente tenemos la gran mayoría pues, de vulnerabilidades. Hay algunas herramientas como el Microsoft Threat Modeling Tool, que es una herramienta, pues, tampoco es altamente conocida en el mercado de desarrollo de software para hacer el modeling de algunas amenazas, pero también está OWASP, Threat Dragon, que lo que hace es prácticamente una especie de diagrama como el que estamos viendo en la imagen de abajo, que nos ayuda a identificar en una arquitectura o en un flujo completo de un aplicativo cuál es, dónde podría encontrar mis amenazas. Y no solamente dónde podría, sino que yo mismo puedo mapear cuáles son todas las amenazas posibles para ese software. Entonces, una vez diseñada la arquitectura, yo empiezo a identificar dónde están prácticamente todas mis amenazas. Y como se ve en el diagrama en blanco que está en la parte inferior, que aparece una línea roja que indica threats, prácticamente me indica esa línea roja, no sé si se logra observar, al lado izquierdo específicamente, están los usuarios que luego hacen un request, es decir, un usuario se conecta a una aplicación, esa aplicación web, por ejemplo, el mismo Facebook envía un web server o un servidor web, esa petición que yo estoy solicitando y ahí en esa petición pues pueden ir varias vulnerabilidades e incluso yo podría inyectar hasta código malicioso en esa vulnerabilidad. Entonces, así yo voy mapeando en qué parte de mi arquitectura voy teniendo ciertas vulnerabilidades, ¿ok? Y ciertas amenazas, que eso es lo que realmente queremos mapear. Entonces, ya desde el inicio, desde el diseño de mi aplicativo, estoy integrando una solución de seguridad.
Las primeras dos herramientas, el Microsoft Threat Modeling y el OWASP Threat Dragon, son dos herramientas, bueno, la segunda es un poco más conocida para trabajar este tipo de cosas, además que la segunda pues termina siendo open source. Em, Luego también está el estándar ASVS de OWASP, que lo que nos da a nosotros es una lista de verificación del software. Es una lista de verificación de cuáles son las vulnerabilidades más comunes, ¿verdad? Como por ejemplo validaciones de entradas. Entonces tiene una lista, es un PDF que lo puedes buscar, apenas pones en internet ASVS, pues te va a aparecer un formulario inmediatamente en la página web del OWASP, donde puedes descargar y es un PDF que te dice, es un PDF como de 90 páginas, que te dice pues todas las validaciones del software que tienes que hacer. Por ejemplo, las primeras que te pide son validaciones de entrada, almacenamiento seguro y criptográfico de contraseñas y correos, etcétera. Entonces, todo eso te lo va a pedir y tú tienes un listado. Entonces, lo que vas haciendo es un check, por ejemplo, vale, esto ya se validó, esto también ya se validó. En todo el ciclo de vida del software, eso se tiene que estar validando, que toda la lista de la SVS que nos da, que es como una especie de, es como una base que te da para que tú puedas elegir las validaciones de seguridad que necesitas realizar, y tienes un checklist, que es bastante importante, y con ese checklist tú puedes entonces ir marcando, bueno, esta vulnerabilidad ya la cubrimos, ya la probamos, ya la testeamos, está bien, entonces le podemos dar un check, luego sigue la siguiente y así sucesivamente. Em, entonces, el ASVS pues es una herramienta sumamente práctica e importante para estas cosas. Hay un montón más, este es uno de los estándares y tampoco es un libro escrito en piedra porque también puedes hacer tus propias validaciones. O sea, esto es como un baseline o una línea base para poder iniciar el ciclo de vida de desarrollo seguro de tu software. Entonces, conclusiones de esa primera parte, utilizar este tipo de herramientas. Si no las tienen, también basta con el diagrama de la arquitectura y cualquier un sistema de diagramación que tengas por ahí, no necesariamente estas herramientas. Lo que pasa es que para enumerar las amenazas, estas herramientas facilitan un poco más la vida. Pero lo puedes hacer en cualquier diagrama o sistema de diagramación disponible que te encuentres en el mercado o que usen en la empresa. Y luego también hacer un listado, un checklist como el ASVS de las validaciones de seguridad que ocupa tu aplicativo. Eventualmente está la validación de las entradas. Bueno, aquí de hecho al lado derecho he puesto pues una lista de cuáles son algunas de las cosas pues que debemos tomar en consideración. Siempre pues validar las entradas es bastante importante. Con validaciones de entradas, con esto yo me refiero, por ejemplo, si voy a poner un correo electrónico en un campo en mi página web, pues que en ese campo realmente lo que se vaya a poner es un correo electrónico, que no se ponga un número de teléfono, que no se ponga una contraseña o algo mal puesto que no tenga nada que ver, sino que si es un campo de correos electrónicos, pues se tiene que validar por detrás con expresiones regulares o cualquier otro sistema que realmente sea un correo electrónico. Entonces, eso es muy importante porque es lo que nos ayuda a mitigar el riesgo de poder tener ataques de inyecciones de diferentes tipos, ¿verdad? El principal es el de inyecciones SQL. Luego está evitar algunas dependencias vulnerables, eso lo podemos ver en el CVE, que es un website, lo buscas pues por ahí, donde nosotros podemos ver las principales o las vulnerabilidades más comunes y que esas vulnerabilidades más comunes las podemos mapear en ese website o en ese sitio, las podemos extraer de ese sitio y poderlas visualizar nosotros. Tienen APIs, entre otras cosas también, y poder ver cuáles son las que podrían afectarnos. Sin embargo, hay herramientas que nos ayudan a automatizar eso. Ya las vamos a ver, pero siempre es bueno mantener la línea con el website de las nuevas vulnerabilidades que van saliendo. Además, guardar esos logs seguros es sumamente importante, porque por ejemplo, si la aplicación falla, yo tengo que saber dónde falló y en qué momento falló para yo poderlo solucionar y mantener la aplicación lo más disponible posible. Pero esto es todo un tema, el caso de los logs seguros, porque yo necesito saberlo, pero no exponerlo al usuario final. Entonces yo necesito guardarlo completo para mí, pero al usuario final solamente le tengo que indicar que hubo un error o algo por el estilo. ¿Ok?
No hay que exponer claves ni los stack traces, que los stack traces son prácticamente pues el traceback desde la primera línea de código que falló hasta la última función que se llamó en donde falló el código. Entonces, eso no se debe exponer al usuario y eso es muy común. Vemos aplicaciones por ahí que te tira todo el stack trace del error que sucedió, ¿no? Esto que está aquí abajo se llama la imagen DevSecOps, que la he tomado pues justamente del website que está ahí de XGLT. Ahí está pues la referencia, pero prácticamente es el DevOps es el sistema o los pipelines de automatización para probar, codificar, construir, monitorear, deployar y sacar releases de una aplicación de software. Y la parte de seguridad de arriba viene y se inserta en el DevOps ahora para en el mismo sistema completo desde el ciclo de vida del software insertamos el monitoreo de amenazas, el modelaje de todos los threats que tenemos, todas las amenazas, empezamos a analizar el código, empezamos a escanearlo y hacerle pruebas para saber cuándo es que tenemos una vulnerabilidad. Y si hay que parcharla, pues se hace. Luego, aquí tenemos las herramientas clave, ¿verdad? Para poderlo insertar en el CI/CD, el Continuous Innovation y el Continuous Delivery. Que ya lo vimos justamente ahora, que es lo que se conoce como DevOps prácticamente. Todas estas herramientas, la gran mayoría son integrables pues a un pipeline completo de automatización de ingeniería de software, como lo es el CI/CD. El CI para hacer las pruebas completas y el CD pues para prácticamente deployar esa aplicación. Entonces aquí hay varias categorías. Al lado izquierdo está, por ejemplo, la Static Application Security Testing, que las aplicaciones que están a la derecha, como por ejemplo SonarQube, SendWeb o DeepSource, son de las más usadas en el mercado. DeepSource, a ver, no es de las más usadas, no es tampoco tan común encontrarla, sin embargo yo la recomiendo mucho porque es muy sencilla, incluso para desarrolladores de ingenieros de software que no tienen visión de la seguridad, porque te da las recomendaciones y el por qué tienes que hacerla. Entonces es una herramienta bastante recomendable por esa razón. Eso lo que hace es analizar vulnerabilidades dentro del código, nada más. No hace pruebas, es un análisis estático. Luego vienen las dinámicas como el OWASP SAP o el Burp Suite, que prácticamente son dos aplicativos para hacer pruebas de seguridad activas a mi aplicación, como por ejemplo probar vulnerabilidades en mi aplicación desde el punto de vista de un ciberatacante, por ejemplo, o probar si hay APIs inseguros, por ejemplo, también es una de las formas de las que podemos usar. Y aquí también hay otro software que a lo mejor no aparece ahí, pero se llama StackHawk. Es muy bueno, lo he utilizado también y nos permite pues hacer una automatización completa, integración completa en el CI/CD. Entonces, vale la pena. Se llama StackHawk y es pues un aplicativo que podría funcionar muy bien y es como la versión pagada del OWASP SAP, que el OWASP SAP es open source. A ver, aclaro, lo que es open source o todo lo que es open source no significa que sea gratuito, solo significa que el código es completamente abierto, pero en este caso el OWASP SAP es open source y también gratuito. Luego también es importante utilizar pues cuestiones de cómo está compuesto el sistema de software, si hay algunas dependencias que no están funcionando bien. Por ahí Snyk es una herramienta muy interesante. Las puedes buscar y te va a aparecer en los primeros lugares del buscador. Se puede clasificar dentro del DAST y también dentro del SAST. Sin embargo, pues está diseñado o fue iniciado inicialmente para esto, pero también se puede utilizar como un DAST o como un SAST, más como un SAST, es decir, más como una aplicación de análisis de la seguridad estática que lo estático solamente busca código y el dinámico lo que hace es un análisis activo, como si fuese una especie de ciberatacante externo que está tratando de enviar pues solicitudes maliciosas a mi aplicación. Luego está, por ejemplo, la infraestructura o la seguridad de la infraestructura o infraestructura como código. Por ahí está Chekhov, está Terraform, también hay otra aplicación que se llama Pulumi. Todas ellas lideran el mercado, especialmente Terraform, en estos temas, que es prácticamente todos los que son políticas dentro de la nube. Esto está más orientado para aplicaciones que se ejecutan en la nube. Em,
pues tengan una política de seguridad bien insertada, ¿no? Em, y no solamente políticas de seguridad, sino políticas de permisos, por ejemplo. Esto se le conoce como infraestructura como código, ¿verdad? Y también podemos tener policy as code, es decir, políticas como código. Entonces, básicamente utilizamos Pulumi o Terraform para escribir políticas, por ejemplo, políticas de acceso a la nube. ¿Ok? De un software o de un aplicativo. Entonces, todo eso también son herramientas importantes. Luego, para finalizar esta etapa, tenemos el CI/CD, que dentro de los mismos pipelines, pues ahí hay herramientas, hay un montón, está hasta el mismo Jenkins. Sin embargo, pues de las comunes o las que no ocupan una instalación local, está GitHub Actions. También está el Trivi combinado con Sneak o el mismo GitLab, que es bastante poderoso para escanear dependencias más específicamente, ¿no? También el mismo GitHub Actions tiene algunos plugins en donde se le puede integrar que haga un escaneo completo del código apenas envíe una actualización. ¿Verdad? Algo que tienen tanto el SonarQube como el Deep Source en el análisis estático y dinámico en la primera parte, en la primera fila de la tabla. Esas dos herramientas pues tienen también una integración directa al CI/CD, es decir, al Continuous Innovation y al Continuous Delivery del ciclo de vida del software. ¿Okay? Entonces también son herramientas muy recomendables para poder insertar en el ciclo de vida del software estas herramientas, ¿no? Ya para ir finalizando, entender un poco, a ver, esto es una pincelada muy grande porque realmente va a depender de la arquitectura estructural de un sistema y, y de los requerimientos, básicamente. No depende de nada más, sino de los requerimientos que se necesitan y del problema que vamos a solucionar. Porque a lo mejor no ocupamos una infraestructura tan grande para solucionar un problema de software. Entonces, pero si vamos a tomarlo en cuenta, voy a mencionar algunos de los principios básicos o de los principios, creo que el principio es básico, pero algunos de los principios que nos van a permitir pensar un poquito mejor al momento de diseñar esos servicios. Al lado izquierdo, bueno, pues tenemos algunos patrones, utilizar sistemas de tokenización, por ejemplo, utilizar cifrado en tránsito, que eso ya lo habíamos visto, utilizar sistemas también TLS para poder hacer la autenticación de los servicios. Bueno, el TLS es más que todo para sistemas de criptográficos de transporte, pero prácticamente pues que el transporte entre esos servicios también se puede hacer de forma encriptada y utilizar también un API Gateway, ¿verdad? Que es la primera parte que tenemos ahí. Vean en el gráfico de la derecha, donde tenemos pues prácticamente una aplicación, ¿verdad? Una aplicación front-end o back-end, lo que nosotros necesitemos, el usuario se conecta y hay un gateway. El gateway me va a mí a permitir y segregar prácticamente cómo hago los llamados a los diferentes servicios y además de ello también puedo tener seccionamiento de las rutas a las que voy a estar llamando y fácilmente también un monitoreo y login de lo que está sucediendo pues en todas mis APIs. Además que si esto lo inserto en un balanceo de cargas, el gateway que está por ahí, también puedo evitar puntos únicos de falla en mi código y de alguna u otra forma, pues mantener siempre mi servicio disponible en caso pues de tener pues un alto llamado prácticamente de solicitudes. Y en los servicios pues, que están abajo, de alguna u otra forma, siempre recomiendo containerizarlos porque nos permite tener ese sistema de dependencias unificado para cada microservicio y además que es muy fácil implementación y distribución de esos servicios en un orquestador de microservicios como Kubernetes, por ejemplo, el Docker Swarm, solo que el Docker Swarm para ser honesto, lo he trabajado muy poco y no estoy seguro si sigue vigente. Sin embargo, es uno de los orquestadores que fue conocido en su momento y luego pues apareció Kubernetes. También hay otros servicios de clouds como el ACS de AWS de Amazon que permite pues hacer un poco o simular un poco la infraestructura que tiene el Kubernetes. No son lo mismo, pero hace cierto balanceo o similar de cargas y no solamente eso, sino de implementación de contenedores, ¿no? Entonces el gateway nos va a permitir ello y además de eso también puedo aplicarle una capa que no está ahí, pero le puedo aplicar un Web Application Firewall a nivel de arquitectura.
que me va a permitir incluso hacer segregaciones por dirección IP y por nacionalidades. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas se le pueden ir integrando pues a una arquitectura que es lo suficientemente flexible, pero siempre tomar en consideración pues este tipo de arquitecturas, ¿no? O sea, en conclusión, básicamente utilizar gateways, balanceadores de cargas, que los microservicios entre ellos tengan comunicación encriptada al mismo tiempo también. Va a depender si está en un sistema aislado de red, de networking, una VPC aislada. Sin embargo, si son microservicios prácticamente directos al público, lo ideal es que estén encriptados también o tengan comunicación encriptada. Y poner pues todas esas capas de seguridad. En el caso del gateway, pues nos va a ayudar mucho a tener el monitoreo completo de lo que está sucediendo en los llamados que se hacen a mi aplicativo. Y este principio, pues eventualmente se va adaptando también a sistemas relativamente, o no relativamente, sino monolíticos, donde también se deben tomar en consideración, pues, este tipo de cosas en una arquitectura. Hay muchísimas cosas más, pero muchísimas cosas más que se pueden tomar en cuenta, pero un punto de partida, pues, por aquí en una arquitectura sería tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? Em, para finalizar, en Neural Coders, por ejemplo, nosotros lo integramos prácticamente de esta forma. Esta es como una especie de analítica en donde nosotros tomamos o insertamos el software security en nuestros productos, básicamente desde el inicio, ¿verdad? De hecho, vean la capa que está al lado izquierdo, software security. Se integra al producto directamente y el uso de los datos que están en la parte de abajo también pues tiene toda la parte de seguridad completa pues para poder nosotros o para que el cliente pueda estar contento con prácticamente pues que sus datos no van a estar pues libres, sino que van a estar muy bien protegidos dentro del software, dentro del producto que se está consumiendo, que eso es parte de lo que el software hoy en día pide. Hoy pide pues prácticamente que su información esté completamente íntegra y nosotros insertamos pues esa parte de seguridad como parte del valor agregado para que eventualmente pues no solamente se pueda hacer analítica, es decir, aplicar modelos de inteligencia artificial a esa data, sino también que sea segura y con un acceso lo suficientemente seguro para evitar pues, vulnerabilidades en el futuro y también evitar eventualmente pues alguna filtración de datos por medio del software y por medio de APIs externos, ¿no? Em, Eso sería pues de nuestro lado. Básicamente, nuestras recomendaciones finales es siempre reforzar la idea que no existe un software de calidad si no tenemos la parte de seguridad tampoco. Hoy ya no se puede, hoy no es opcional insertar la parte de seguridad, eso es importante que lo tengamos en cuenta, no es opcional, es prácticamente un must, como dicen en inglés, eso se debe integrar ahora la parte de seguridad. Y para recomendaciones que son directas para el equipo, pues tanto ingenieros de software como de seguridad, de estar en constantes formaciones y capacitaciones de esto, porque las vulnerabilidades cada día son nuevas, van apareciendo más, cada vez son más y cada vez es más difícil traquearlas. Entonces ya vimos las herramientas que nos ayudan específicamente en software a poder traquearlas, pero no es suficiente. Necesitamos nosotros también escribir código de calidad, usar principios de código limpio que nos permitan pues darle un mejor mantenimiento al código incluir siempre testers en equipos de seguridad, ya sea equipos de software, ya sean ingenieros de seguridad o simplemente testers que estén haciendo en la aplicación, pero es importante que exista definitivamente la seguridad dentro del equipo y es importante automatizar todo lo que se pueda. Lo que no se pueda, evidentemente, se tiene que hacer manual. Em, la parte de pentesting siempre hay que hacerla, siempre hay que ver también el punto de vista de un ciberatacante de cómo se ve mi aplicación de forma externa, ya sean sistemas automatizados o manuales, cualquiera de los dos. Hay muchas plataformas con IA que se utilizan para esto, entonces es importante que tomen en consideración tomar un pentesting de la aplicación externo e interno en donde se contrate a un pentester o se tenga un pentester diseñado pues para literalmente destronar la aplicación como si fuese una aplicación externa o prácticamente un ciberatacante, ¿no? Y entender cómo se ve desde afuera mi aplicación.
Finalmente, la gran mayoría del código que se construye hoy, no, a partir del 2020 hacia atrás no se consideraba tanto, pero ahora sí, y más hoy, en 2025, es prácticamente ahora es un must también que debe tener inteligencia artificial, un software para que sea inteligente, ¿no? Ahí entramos en temas filosóficos un poco de entender qué es la inteligencia en realidad. Sin embargo, en la parte de inteligencia artificial específicamente, pues se pueden dar muchas filtraciones de datos y casi que la gran mayoría de aplicaciones que se diseñan hoy siempre, o la gran mayoría, van a tener un componente de inserción de inteligencia artificial, más todavía específicamente modelos de lenguaje largos o grandes, Large Language Models, como los pueden ser ChatGPT, Claude, entre otros como DeepSeek y todos los que están saliendo al mercado, y que por ahí también pueden entrar muchas filtraciones de información. Entonces, para ello, pues hay ciertos inputs que validar y también hay que validar, pues, con expertos en ciberseguridad de inteligencia artificial, pues las formas de cómo darle seguridad, pues, a este tipo de inteligencias. Básicamente eso sería. Aquí dejo prácticamente el contacto de Neural Coders, donde desarrollamos también este tipo de soluciones. Damos pues este tipo de innovación, este valor agregado directo a las empresas, pues para que las empresas puedan tener más confianza al momento de manejar sus datos, ya sea si se usa inteligencia artificial o no, que los datos estén sumamente estructurados y no solamente pues estén estructurados, sino también que estén seguros, que estén almacenados pues de forma segura sus datos y que ellos de alguna forma pues puedan em, visualizar, acceder, disponibilizar sus datos en la aplicación, hacer analíticas eventuales y que sirva también pues para la aplicación, que ese es el principal final de una aplicación. Al final de cuentas, ahí dejo igual el contacto de Neural Coders para cualquier situación que se necesite con esto. Y bueno, de mi parte, creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido, bueno, un montón de información, pero información elemental para la seguridad en desarrollo de software, que no solamente es desarrollar software, no solamente es hacer tecnología por hacerla, hoy más que nunca es hacerla segura. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ya las preguntas pues las recibiremos y las estaremos respondiendo, supongo yo, que por correo, pero realmente creo que fue un espacio muy bueno y te lo agradezco, ¿verdad? Como siempre, y bueno, esperemos seguir con este tipo de espacios con los demás profesionales de Neura, con invitados externos también que estamos planificando. Así que muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron, que la pasen muy bien, que tengan lindo fin de semana y bueno, hasta luego. Hasta luego.